Hay que apartar un día para adorar al Señor. Hay que apartar por lo menos un día a la semana para recibir su palabra y servirle. Debemos de congregarnos. Hay un versículo que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Debemos de perseverar en esto de congregarnos porque es diseño de Dios. Muchos con esto de la pandemia se desacostumbraron a ir a la iglesia, o más bien se acostumbraron a quedarse en la casa y ven el culto en línea, y está bien. Si ese es su caso, yo le animo a que aparte ese tiempo y se concentre de verdad en recibir, en adorar al Señor. Pero lo ideal es que cuando nos sea posible podamos ir en persona. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando nos congregamos, el Señor promete una presencia especial del Espíritu Santo que habita en el cuerpo de Cristo como comunidad cristiana. Somos exhortados, somos animados, somos consolados, fortalecidos por los dones del Espíritu Santo en los otros hermanos, y así podemos nosotros también ser instrumentos de Dios para edificar a otros. Por lo menos un día a la semana tiene que ser dedicado al Señor. Este ejemplo nos lo puso el mismo Dios cuando creó todo lo que hay en 6 días y al séptimo día Él reposó de sus obras. Los cristianos apartamos el domingo. Ese es el día del Señor. Vamos a la iglesia, nos congregamos, lo alabamos, y hay personas que pelean que si originalmente era el sábado, que si es domingo. Bueno, mire, a partir de la resurrección de Cristo, la iglesia ha apartado cada primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo y para conmemorar ese nuevo pacto que tenemos gracias a su sacrificio. Las personas que pelean que tiene que ser sábado normalmente pertenecen a sectas que se han apartado porque creen que la salvación depende de guardar un día de la semana, cuando en realidad nuestro sábado es Cristo Jesús, nuestro reposo es Cristo. Somos salvos por reposar en Él, no obramos para nuestra salvación, ese es nuestro reposo, dependemos de la obra de Cristo. Así que la clave no es un día específico de la semana, sino apartar tiempo para adorar al Señor. No lo hacemos para salvación, lo hacemos porque ya somos salvos y porque ese es el diseño de Dios para guardarnos y preservarnos. La iglesia de Cristo se reúne el domingo. ¿Y por qué es importante apartar un día? Porque mire, este mundo está lleno de distracciones. Nosotros mismos somos arrastrados a veces por el temor, por la tentación. Nos podemos desanimar con la presencia de tanta maldad en el mundo, peligro. Pero el Salmo 92 nos dice cómo debemos de vivir ese día de reposo. Este Salmo 92 era un canto que se entonaba el día de reposo. Y dice, bueno es alabarte. Mire, eso es lo primero que hacemos el día domingo. Alabamos al Señor y cantamos salmos a su nombre, reconociendo su bondad, reconociendo quién Él es y lo que ha hecho. Mire por favor el 2, dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El día de reposo se le dedica entero al Señor, desde la mañana hasta la tarde, adorando al Señor y anunciando su fidelidad. Con instrumentos musicales hablamos de la grandeza de su poder. Mire el 4, dice, por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras. Y el 5 dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. Vamos a meditar en la palabra de Dios y nuestra mente va a ser renovada, nuestro entendimiento va a ser transformado, nuestro corazón. Y es importante que hagamos eso porque este mundo está rodeado de impíos. Mire el 7, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Cuando nos congregamos, la palabra nos recuerda esas promesas, que Dios es soberano, que Él tiene el control, que aunque haya un montón de malvados en el mundo, el Señor va a destruir a los impíos y Él va a bendecir al justo. ¿A dónde se ve Cristo en el Salmo 92? Bueno, es a Él a quien adoramos el día de reposo, pero también mira el versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. La palabra Cristo quiere decir ungido. Hubo un momento que el Señor Jesús fue bautizado y descendió sobre él el Espíritu Santo, fue ungido con la plenitud del Espíritu. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que Cristo es el ungido. El Señor le dio la fuerza como la del búfalo para enfrentar la oposición de todos esos impíos. Y a pesar que lo llevaron a la cruz, Dios es soberano y lo permitió para que Él pagara por todos nuestros pecados. Mire, la sangre de Cristo nos limpia cada día
de todo pecado. Es un perdón constante, es un perdón completo. El sacrificio de Cristo nos ha hecho limpios delante de Dios para siempre. ¿Sabían que gracias a Jesús usted y yo somos aceptos en el amado? Así como el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, así gracias a Jesús el Señor dice eso de ti hoy. Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Cuando un cristiano recuerda que es muy amado por el Señor, el enemigo no lo puede tentar, los impíos no lo pueden tumbar. Mire, Jesús después fue llevado al desierto para ser tentado y el enemigo le dijo, si es cierto que eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mire qué astuto, quitó la palabra amado. El Señor le había dicho, tú eres mi hijo amado. Y el enemigo le dijo, si es cierto que sos hijo, decile a esta piedra, queriéndolo tentar. Pero el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué palabra le había dado el Padre a Jesucristo? Tú eres mi hijo amado. De esa palabra tenemos que vivir usted y yo también. Recordar el gran amor de Dios por medio de Cristo en la cruz. Nos va a hacer soportar las tentaciones y perseverar en medio de la aflicción. Todo eso lo recibimos cuando vamos al culto el domingo. Por eso no tenemos que faltar a la iglesia, nos tenemos que congregar. ¿Cuáles son las promesas que vamos a obtener al ser constantes en la congregación? Mire por favor el versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Ahí está lo importante de congregarse. En los atrios de nuestro Dios florecerán. La promesa es que vamos a ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida, así como prospera nuestra alma. Es decir, vas a crecer espiritualmente, vas a florecer en el conocimiento del Señor, vas a ser transformado. Mire, el Señor va a ir santificando y guiando tu vida, vas a recibir sabiduría y también vas a ser prosperado con bendiciones temporales y materiales, esas que Cristo le llama añadiduras. Si buscamos primeramente su reino y su justicia, Él nos va a añadir todo lo que necesitamos: salud, provisión, protección, sabiduría, dominio propio, fruto del Espíritu. La palmera y el Líbano nos hablan de firmeza, de estabilidad, y el Señor nos ha trasplantado. Antes estábamos en tierra árida, tierra seca. Él nos ha trasplantado y nos ha plantado en la casa de Jehová. Ahí nos cuida el Señor. Versículo 14, mire, dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. La palmera por más de 200 años se mantiene firme, soporta calor y se mantiene siempre dando fruto. Cada parte de la palmera es útil. La hoja se utiliza, el fruto, la carne, el agua de coco se utiliza, el tronco. El Señor te está diciendo que vas a ser siempre útil para los planes de Él, pero mantente siempre en la congregación. Del servicio a Dios uno nunca se jubila. No diga, yo ya estoy demasiado viejito, a mí Dios ya no me puede usar. Porque el Señor te seguirá dando fuerza y sabiduría para que seas útil en la casa de Jehová. Mire la promesa, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Dios seguirá usando tu vida para servir y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Decía el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Nada nos puede apartar de la presencia de Dios. Congreguémonos porque eso nos recuerda cómo viviremos por la eternidad en la presencia de nuestro Señor.